que no era una persona, era un rol, donde ese rol tenía un conjunto de casos de uso asignados, esos casos de uso estaban relacionados con algo que nosotros ya habíamos visto hace unas clases atrás, que eran los requerimientos. Ese rol tenía un nombre y apellido, pongámosle nombre y apellido para ser más fuerte, en este caso puede ser voy a poner gerente de reservas, no me acuerdo cómo era lo que habíamos visto nosotros, gerente de reservas. Este gerente de reservas tenía un caso de uso que era su caso de uso principal, que podría ser gestionar reservas. Habíamos dicho que eran todos verbos en infinitivo, que si sabíamos quién disparaba el caso de uso y si era el actor hacia el caso de uso, hacíamos una flechita de ida. Hasta ahí habíamos visto la primera parte de la teoría del caso de uso. Después habíamos visto que habíamos visto, un momento de las cosas que habíamos visto que habíamos visto la herencia y habíamos visto los casos de extensión y sobre todo de inclusión. Habíamos visto primero la extensión que le agregaba funcionalidad a un caso de uso. Y por ejemplo, en este caso que nosotros estamos viendo acá, que perdí el paint, estamos viendo acá, podríamos hablar que gestionar reservas puede ser crear una nueva reserva, eliminar una reserva, modificar una reserva y pagar una reserva poca. Mantenemos siempre el infinitivo. Ojo, ahí no me pongan nerviosos de hacer un ando-endo. Tampoco me pongan nerviosos de poner cualquier palabra loca. Habíamos quedado que la extensión, como le anexan funcionalidad al caso de uso principal, apunta hacia el caso de uso principal. De esa extensión habíamos dicho que es opcional, o sea que yo, dentro de mi caso de uso gestionar reserva, puedo crear una reserva, eliminar una reserva, modificar una reserva o pagar una reserva. La gestión de la reserva es en sí completa, sin llegar a alguno de estos extremos, pero algunos de estos extremos es opcionales. Esto lo vamos a conocer para el odio del profesor Darío, como el caso de uso menucero, donde está asociado posiblemente a un esquema de menú. Pero lo importante es que ustedes se queden que cuando nosotros hablamos de extensión, lo que estamos hablando es de extensión de la funcionalidad principal y que la funcionalidad principal es completa. En este caso es gestionar una reserva. Podríamos tener otra extensión que puede hacer acá imprimir la reserva. Entonces yo puedo imprimirla si la necesito o no. Y después lo que habíamos visto también dentro de nuestro PPT era el caso de la inclusión, que la inclusión lo que hacía era, dentro del caso de uso principal, incluir un caso de uso, el cual no era opcional, en este caso como la extensión, era una parte, no se dice complemento, era una parte importante para el caso de uso principal, porque si no se cumple, o no se cumple el caso de uso principal. En el caso de pagar reserva podríamos hablar de gestionar el pago.
como una inclusión. Y lo que nos tiene que quedar claro es que cuando hablamos de gestionar el pago dentro de esta inclusión, la confusión que generalmente sucede cuando hablamos de esto es que ustedes lo suelen dar como extensión porque se atan al resultado de gestionar el pago, que si es verdadero está todo bien y si es falso está todo bien, y eso lo vuelven a asumir con que es opcional. No, el resultado de la gestión de pago es una cosa, pero pagar la reserva sí o sí necesita gestionar el pago para poder pagar la reserva. Si el resultado no es exitoso, entonces la reserva no va a quedar pagada, pero es una de las posibles alternativas que va a sufrir pagar la reserva. Con lo cual, acá tenemos, en un resumen muy rápido, lo que hemos visto como casos de uso, donde tengo un rol, un actor, un caso de uso principal, un caso de uso secundario, que están asociados a caso de uso principal, donde puedo tener una extensión o puedo tener una inclusión. ¿Hasta acá tenemos alguna duda? No, no. No, profe. Excelente. Ahora voy a ir con otra PPT, que todos los años hago la amenaza de que la voy a cambiar y no lo cambio nunca. Pero bueno, es lo que hay. Disculpa al profesor. A ver, espera que voy a cerrar la puerta porque se me está filtrando sonidos extraños. Sí, Micaela. Sí, profe, una pregunta. Si en vez de haber creado el gestionar reserva, hubiera creado los casos de uso, crear una reserva, eliminar una reserva, modificar una reserva, o sea, sin extensiones y cada caso de uso individual, ¿estaría mal? No, estaría perfecto. Ok, A ver, como yo les expliqué la clase pasada, cada uno dibuja como dibuja y diseña como diseña. Por eso van a encontrar capaz dos parciales que están distintos pero están bien, y van a encontrar dos parciales que están parecidos pero alguno está mal. O ambos están mal. Si vos ok, hubieras hecho lo que vos decís, que sería algo así como esto, por acá, le sacamos esto de acá y vendría esto de acá, estaría bien. ok, ¿Qué pasa? listo, entonces las dos son válidas. Las dos son pálidas. ¿Qué pasa? Todo el proceso de descubrimiento de los casos de uso, como dije, es un proceso de descubrimiento, con lo cual, según el contexto, según el que dibuja, según el que releva, pregunta y aprende, puede ir con este modelo, porque capaz este es el modelo que conoce, es el modelo que entendió, o es el modelo que se usa en la organización, o puede ir con este modelo. Al final, estos cuatro sí deberían estar, porque son los requerimientos necesarios para completar toda la funcionalidad del rol gerente de ventas. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Ok, excelente. ¿Alguna otra duda más? ¿Dudas a la una? ¿Dudas a las dos? ¿Dudas a las tres? Sigamos. Con el ejercicio que no me gusta, pero vamos igual. Una pizzería de la ciudad ofrece a sus clientes una amplia variedad de pizzas de fabricación propia de varios tamaños. 8, 10 y 12 porciones. Los clientes tienen a disposición un menú que describe para cada una de las variedades el nombre, los ingredientes y el precio según el tamaño y el tipo. A la piedra, a la parrilla
de molde de la pizza, los clientes realizan sus pedidos en el local. O sea que por cada pizza más o menos tenés una matriz, porque vas a poder elegir las pizzas, los tamaños y el tipo de cocción. Una matriz de 6×2. No, 3×2. El pedido debe contener el nombre del cliente para llamarlo cuando su pedido está listo, la cantidad de pizzas, el tamaño, el tipo, la fecha del pedido, la hora en la que el pedido debe entregarse y la demora estimada informada al cliente. El pedido va a la cocina y cuando está preparado se informa al que lo tomó para que se genere la factura correspondiente y se entregue el pedido al cliente. El dueño de la pizzería ha manifestado la necesidad de acceder al menos a la siguiente información: tamaños y tipo de pizza más pedida por los clientes, ingresos, recaudaciones por los pedidos de tiempo, pedidos, cantidad y monto por periodo de tiempo y actualizar precios. Sigamos. Diagrama de caso de uso resultante. Según el análisis de este enunciado, me dicen que por lo menos voy a tener un rol que va a ser vendedor, que va a registrar el pedido, que va a generar una factura y va a cancelar un pedido. La realidad no aparece muy claro en el texto, o no recuerdo haber leído que genera una factura y no recuerdo que haya podido cancelar el pedido. Pero asumo que yo soy un excelente analista funcional, lo que se dedica a hacer sistemas para pizzerías, y entiendo que cada vez que se registra un pedido tengo que tener la opción de cancelarlo por si el cliente dice que tiene que esperar mucho y se me enoja, o la moto no llega y me llama diciendo que me meta el pedido en el bolsillo y que se lo devuelva, y poder cancelarlo, o una vez que es emitido poder generar una factura. A su vez, también me dice que el vendedor puede registrar la venta, donde va a cobrar el pedido y generar la factura, que es mucho más lógico, en una segunda etapa de Discovery. Me dice que tengo el responsable de cocina, que confirma el pedido, que confirmar el pedido quiere decir que entra a cocción y que informa el cierre del pedido. Y el responsable de la pizzería que registra el menú y actualiza los precios. Con lo cual, si yo analizaría todos los casos de uso que comprenden esta aplicación, según mi gran análisis y mi experiencia en pizzerías, tendría al vendedor para generar las facturas, registrar el pedido y cancelar el pedido. No sé qué pasó en la transición con la cobranza, pero tendría que haberse mantenido. El responsable de cocina que confirma el pedido e informa el cierre del pedido. El responsable de pizzería que registra el menú y actualiza precios. Acá tengo una explicación ampliada de los roles. El vendedor es quien toma los pedidos y los registra en el sistema. El responsable de cocina es quien confirma la posibilidad de realizar un pedido y los dispone para ser entregados a los clientes. El responsable de pizzería es quien actualiza los menús disponibles y los precios. ¿Es importante tener una descripción de los roles? Es importante tener una descripción de los roles. Aunque sea para saber por qué, porque de la misma manera que el alcance del sistema nos dice que el sistema hace, una descripción del rol nos va a estar dando el alcance del rol. Si el vendedor es quien toma los pedidos y registra en el sistema, el rol no va a ser el responsable de cocinar el pedido o gestionar el pedido. O no va a ser el vendedor el responsable de actualizar los menús. Así que es importante tenerlos. Pero ahora vamos a ir a la parte que a mí más me interesa, que es lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Vamos a ver algo que se llama especificación de casos de uso. Tengo una pluma. Sí. La especificación del caso de uso. ¿Qué me dice la especificación del caso de uso? La clase anterior, cuando vimos casos de uso, dentro de los diagramas UML,
llegamos al acuerdo que, que el caso de uso era un excelente diagrama para interactuar con el usuario final, porque me permitía a alguien que no es del negocio poder entender cuáles son por lo menos los ítems que uno está considerando desarrollar en el sistema. Generalmente tenemos toda una batería de diagramas dentro de VML, pero muchos son lo suficientemente complejos como para que un simple mortal pueda entenderlos. En el caso de los casos de uso, es mucho más simple, si bien está medio desvalorado el de caso de uso, es mucho más simple porque es solo un muñecote de salita de 5 con un montón de globitos que de una mirada me permite entender qué es todo lo que debería hacer, por lo menos para ese rol, y cómo está relacionado. ¿Por qué? Porque si bien nosotros vimos casos de uso de primer nivel, en el ejemplo que vimos recién, podría tener más niveles y de un rápido pantallazo alguien podría entender todo de qué se trata todo el sistema. Pero, el problema que tenemos es que si bien me define qué es generar una factura, que hay un caso de uso que genera una factura, no me queda claro tampoco cómo se genera una factura. Si yo no soy un programador y no conozco del negocio y tengo que programar la generación de las facturas, mínimo necesito un poco más de información. Para poder tener mucho más de información, vamos a tener la especificación del caso de uso. Cada caso de uso debería tener su especificación. ¿De qué consta la especificación? Consta de unos datos mínimos sobre el caso de uso que estamos trabajando y cuál va a ser el flujo básico de ese caso. El flujo básico va a ser generalmente una interacción actor-sistema. Recuerden, como vimos en la clase anterior, que el actor puede ser una persona, un artefacto o otro sistema. Recuerden eso. Así que bueno, en este caso vamos a ver el caso de uso generar factura. Arriba a la izquierda vamos a tener el nombre del caso de uso. Debería ser el mismo con que está en el globito. Si yo voy al globito debería tener un generar factura. Fíjense que cada uno de los globitos tiene un número. Es el código de casos de uso. Yo no he venido hablando mucho de los códigos porque toda la codificación de caso de uso depende mucho de la organización donde ustedes se encuentren. Nosotros, general, para esta materia, agregamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y salvo que sea el mismo caso de uso con el mismo nombre, no debieran repetirse. Pero, y ese código que figura ahí debería ser el mismo que está acá. Con lo cual, si generar factura es el 1, acá debería haber un 1. ¿Qué dice ahí? Me parece que dice 2. Y 2 es registrar pedido. Viene medio pobre esto, ¿no? Generar factura porque lo arrastra desde acá. Hay una confusión. Generar factura es el 1, entonces es el 1, y acá debería ser el 1. Ya acá le bajé un punto. Está afuera. Vamos a tener un actor principal, es el que dispara, es el que mete el botón, el que aprieta el botón, el que hace que las cosas sucedan. En este caso es el vendedor. Un actor secundario si el caso de uso terminara informando a un segundo actor. Y acá viene una pregunta que es importantísima. Acá va el actor principal. Si yo tengo acá, voy a la pizzería. Estoy yo paradito de este lado del mostrador, del otro lado está el vendedor. Y al vendedor le digo, quiero una grande de mozzarella. ¿Debiera ir acá o no debiera ir acá? ¿Cómo? No entendí, profe. Si yo voy a la pizzería, me paro del otro lado del mostrador y le digo al vendedor, le digo, quiero una grande de mozzarella. ¿Yo tengo que ir acá o no tengo que ir acá? ¿Tengo que ir de este lado? No, porque el que realizaría la acción de generar la factura sería el vendedor. Exacto. Como dice Micaela y como dicen ustedes, si no aprieto el botón, yo no tengo nada que ver en esta descripción. Si al vendedor le llega el pedido por teléfono,
por la aplicación RAPI o por lo que sea, no figura. Seguramente si llega por RAPI va a haber un caso de uso que sea generar factura electrónica para medios electrónicos o algo por el estilo. Fíjense que cuanto mayores son los medios y cuanto mayores son los actores, más hay casos de uso que puede ser que se repitan, no que se repitan, que sean parecidos y que repitan luego funcionalidad secundaria. Pero el caso de uso, el actor principal es el que aprieta el botón. Objetivo del caso de uso: generar la factura asociada a un pedido determinado. Simple, escueto, conciso. Pueden escribir más, pueden escribir más. No sean Borges, no hace falta. Solamente tienen que definir cuál es el alcance del caso de uso. Puede ser genera la factura asociada a un pedido pagado, por si quiero determinar un estado, a un pedido generado. Nada. Pueden escribir más, pueden escribir menos, pero tiene que estar por lo menos definido cuál va a ser el alcance. Y acá empieza la verdad de la milanesa. La verdad de la milanesa es el flujo básico. Es el flujo básico. Esa es la verdad de la milanesa. Que vamos a pensar desde la primera acción hasta la última acción numerada. Primera acción. ¿Quién la realiza? El vendedor. ¿Y el vendedor qué es lo que hace? Selección de la opción generar factura. Acá tiene que tener en cuenta algo. Toda la descripción que va a surgir de acá hacia abajo tiene que ser lo suficientemente clara como si le estuvieran contando a su abuela por teléfono qué tiene que hacer para pagar la factura de Edenor. Tiene que tener esa claridad. Y tiene que ser lo suficientemente entendible y es una interacción hombre-máquina. Claro, te iba a decir, profe, para el usuario final, ¿no? Es para usuario final. Ok. Si bien va a tener algunas terminologías de sistema, va a tener algunas acotaciones de la acción máquina que nos interesa que quede registrada, tiene que ser un 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1. Y así va a ser todo el flujo de la operación, desde que empieza el caso de uso hasta que termina. Por eso, el vendedor selecciona la opción generar factura. Vamos a ver en el ampliado que tengo por ahí, que vamos a ver dentro de 5 minutos, que hay una condición inicial o una precondición dentro de la descripción. La condición inicial me va a marcar dónde estoy parado, el sistema cómo está posicionado, en qué estado se encuentra para poder explicar este flujo básico. Por ejemplo, yo acá digo que el vendedor selecciona la opción generar factura. Dentro de toda esta descripción que nosotros vimos, en ningún lado aparece menú de venta, no aparece, no dice nada, no dice que el vendedor tiene que estar logueado, no habla de nada de eso. Pero seguramente las descripciones que vamos a ver nosotros va a haber un texto mucho más enriquecido donde puede decir el sistema cuenta con un módulo de autentificación donde los usuarios deben estar autentificados antes de comenzar a operar, entonces, y toda esa historia. En esta precondición, yo lo que voy a dar es el estado inicial de la aplicación y mi actor. Por ejemplo, si yo asumo que todos los casos de uso son con un usuario que ya se encuentra logueado, voy a poner esta precondición o condición inicial, el vendedor ya se encuentra logueado en el sistema. Ahora,
Si yo no pongo esa precondición, el vendedor se encuentra logueado en el sistema, mi primera acción del flujo para entrar posiblemente sea que el vendedor se loguea, ingresa usuario y contraseña. Y la segunda va a ser el sistema valida usuario y contraseña. El sistema retorna un ingreso válido. El sistema muestra el menú de facturación. Si yo no digo que se sucedió esa condición inicial, tengo que describir cómo llego a la condición de este caso de uso. ¿Se entiende eso? O ya los perdí. No, sí, ¿Cómo? profe, se entiende. ¿Cómo? Yo debo describir cuál va a ser mi condición inicial. Y si no describo mi condición inicial, debo explicar cada paso que incluye en ese caso de uso para que se cumpla. Imagínense, si mi sistema me pide loguear, yo puedo decir que ya estoy logueado. Ahora, si no estoy logueado, para cumplir este caso de uso, y todos en general, voy a necesitar loguearme. Entonces voy a necesitar explicar en cada caso de uso para llegar a cumplir el objetivo de este caso de uso, que es generar una factura, o el objetivo del caso de uso, generar reservas, voy a tener que explicar cómo el usuario se loguea dentro del sistema. ¿Por qué? Porque como no lo tengo en condición inicial o no tengo condiciones iniciales, tengo que decir cuál va a ser todo el camino de sucesión para poder cumplir el caso de uso. Hola, abuela, sí. Entrá a la página de Edenor, apretá en iniciar sesión, poné tu usuario y contraseña, dale aceptar. ¿Qué hizo el sistema? Me llevó a la página que dice, hola señor, si usted es una clienta especial, busca donde dice pagar factura. Es lo mismo. Se, O hablo de todo ese camino, o asumo que para pagar la factura de mi abuela ya entró al sistema. se parece mucho, profe, a cuando estás armando un test de que le das una situación inicial, o sea, unas condiciones iniciales y que vas haciendo una cosa a ver si sale bien o si sale mal. Posiblemente porque las validaciones que termine haciendo el test van a estar basados en los casos de uso. Para que el caso de uso se cumpla, se deben dar todos estos casos. Tener un usuario válido, entonces todas las precondiciones las vas a tener que hacer en la parte de inicio del test. Acuérdate que vos tenés, el test son 3 etapas, tenés la preparación, la ejecución y la contractación. En la preparación vos deberías armar todo el estado de las precondiciones, donde tengas un usuario, posiblemente que sea un usuario válido y logueado, que tengas un pedido generado, que tengas Si ya se dieron todo eso, vos vas a poder hacer la ejecución que va a ser pagar pizza. Contractación, la pizza fue pagada. Volvamos, pero fíjate que yo en la preparación tengo el loguear usuario y tengo el generar pedido en la iniciación, en el caso de uso, en la preparación. Seguramente vas a tener otro test que es, dado que tengo un usuario con estas características, el usuario se loguea en el sistema. Y va a ser parte de otro test y es una funcionalidad probada. ¿Me seguís? ¿Y qué me va a decir eso? Si yo rompo en algún momento el Sí, logueo, se va a romper mi test de generar factura y se va a romper, y así sucesivamente, y voy a poder encontrar todos los lugares donde me rompe esa funcionalidad. claro. Por eso los tests no son independientes de los casos de uso. Los casos de uso son van a ser los que van a generar los casos de test, posiblemente, y lo vas a tener dentro de tu usuario, de historia de usuario. Por eso todo tiene que ver con todo. Pero bueno, nada. Lo mismo que las condiciones ideales iniciales en esta especificación del caso de uso, es la preparación que vos deberías tener en el test. Y la ejecución son todos estos pasos que tiene que hacer tu caso de uso para poder completarse. En este caso, como yo asumo que acá no dice nada, que el sistema tiene logueo, tiene autentificación, yo digo que el usuario está logueado y tenemos un pedido determinado ya realizado, habría que poner un pedido que un pedido que ya esté generado. Con lo cual, si yo para facturar necesito un usuario logueado y un pedido generado. Eso debería ir en esta precondición. Si la pidiera, acá no la pide, así que debería estar. Vendedor.
Selecciona la opción generar factura. El sistema busca y muestra la lista de pedidos que estén listos y no hayan sido facturados aún, y solicita que se seleccione uno. Vendedor selecciona el pedido que desea facturar. Sistema muestra los datos completos del pedido y calcula el monto total a cobrar. Sistema solicita la confirmación de la generación de la factura. Vendedor confirma la generación de la factura. Sistema genera la factura en estado generada y actualiza el estado del pedido facturado. Fíjense que acá me cuenta internamente qué está pasando, porque si aparte quiero ser un programador, debo saber internamente alguna descripción de qué está pasando. Seguramente va a haber un caso de uso que sea modificar estado de la factura y un caso de uso que pueda ser modificar estado del pedido. Me imagino capaz tal vez si desgranamos mucho todo el caso de uso. Sistema solicita confirmación de la impresión de la factura. Seguramente vamos a tener un include imprimir factura porque la imprime de una. Vendedor confirma la impresión. Sistema, como confirma la impresión, es extend. ¿Por qué? Porque es opcional. Si es opcional, es extend. Seguramente hay un imprimir factura. Sistema imprime la factura, fin del caso de uso. Con lo cual, lo que acabamos de leer acá, de arriba hacia abajo, lo vamos a conocer y lo vamos a llamar siempre el camino feliz. En el caso de uso, siempre lo que reflejamos es el camino feliz en el flujo básico. Pero yo les había dicho que algunos casos de uso pueden terminar en OK, otros pueden terminar en caos. El pago puede ser aceptado o el pago puede ser rechazado. Entonces, todo caso de uso que tiene flujos alternativos. En el flujo alternativo lo que vamos a poner es una A de alternativo. Y este numerito está mal, que está acá. O por lo menos yo no lo uso así. Este numerito que está acá debería ser A de alternativo. Y me dice, no hay pedidos pendientes de facturación. Si yo voy, ¿en qué parte me dice que hay pedidos para facturar? ¿En qué línea? 2. En la 2 me dice que hay pedidos para facturar. Con lo cual, yo acá lo que pondría, si fuera yo, sería A2. Y yo diría que en la línea 2 hay una bifurcación. ¿Qué me dice la bifurcación? Que puedo tener una lista de pedidos pendientes para facturar o la lista puede estar vacía. ¿Se entiende? Sí, sí. Después me dice, el vendedor no confirma la generación de la factura. ¿Dónde sucede? ¿En qué línea pasa eso? 6. Con lo cual, este 2 está mal. Y acá debería ir A6. ¿Por qué? Porque en la 6 vuelvo a tener acá una bifurcación. Y me dice que el vendedor puede confirmar la factura, pero puede no confirmarla. Si no la confirma, posiblemente no se imprima la factura. No genere una factura, no pasaría todo lo de acá abajo. Y acá tengo la otra bifurcación que me dice que el vendedor no confirma la impresión. ¿Y eso dónde sucede? La En confirmación de la 10. impresión. 9, la confirmación. En 9. 9. Ah, no. En 9 vuelvo a tener otra vez un if. Por eso para mí la manera mejor o la que es más correcta, si se puede ver más correcto, porque la verdad si es correcto, o podemos decir correctísimo, como no sé quién decía, es colocar la línea donde se produce la bifurcación. En este caso es A2, A6 y A9. Ahí es donde yo tendría, si tuviera un diagrama de flujo, cosas de este estilo. Al haber Así que una bifurcación, ¿el flujo siguiente se corta también? ¿Se interrumpe? la realidad vos podrías hacer acá todo un conjunto de reglas abajo y ponerlas, si querés, sería 6.1, 6.2 o 6.3 explicando eso. Yo me conformo con que vos en esta etapa me muestres cuál es el flujo alternativo. Podrías tener a 6.1, 6.2, donde vos expliques qué pasa con ese flujo, o podrías tener directamente, se ejecuta caso de uso, cancelación de factura. Cancelar factura. Ok, gracias.
Observaciones. El vendedor puede cancelar la ejecución del caso de uso en cualquier momento. Esto quiere decir que o tengo un botón cancelar o le pego a la cruz de arriba de las pantallitas de esas que teníamos en estilo Windows y te sonaba toda la aplicación. Porque te dejaba la aplicación a medio correr y quedaban las tablas a medio armar si no habías trabajado con commit y rollback. Pero bueno, es una observación y esto vale para todo el caso de uso. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Bueno, vamos un poquito más. Fíjense que cuando yo asocio la funcionalidad de esa pantalla que estuvimos hablando, a ese caso de uso, termina coincidiendo con lo que pasa en la pantalla. Yo tengo un pedido cabecera, tengo un pedido detalle para seleccionar, selecciono uno de los pedidos en el display de pedidos. Recuérdese que me decía con mucho cariño que desde la opción de generar factura, el sistema mostraba una lista de pedidos, seleccionaba el pedido a facturar, que mostraba los datos completos del pedido y el monto a cobrar. Desde la opción de generar factura, selecciono el pedido con los datos completos y me muestra el total de pedidos a cobrar. Pongo confirmar para generar la factura. Una vez que confirma la factura, me muestra la pantalla con todos los datos y hago la impresión de la factura. Esto que está acá debería coincidir perfectamente con todo esto que yo expliqué que sucede acá. Si no coincide esto con eso, quiere decir que la pantalla no hace lo que yo dije que hace el caso de uso. Con lo cual ya estoy cruzando diagramas de caso de uso con la especificación de casos de uso y con la pantalla que tiene un comportamiento esperado de acuerdo al caso de uso. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Sí, sí. Y se acabó. Descartar. Bueno, ahora lo voy a buscar. Espere que tengo que buscar la plantilla de caso de uso, que creo que la teníamos en Miel. Debo tenerlo en algún lugar. Hay una plantilla que hay en Miel. A ver. Es más fácil, me parece. Limpiar esta. En Miel, ustedes deberían tener una plantilla de casos de uso que se llama CSU, si no recuerdo mal, donde es un Word que tiene más o menos este formato. Y es el que vamos a usar para todo lo que tenga que ver con la especificación de casos de uso. Vamos un segundo más. Si no. Si no.
haciendo reservas. A ver si tengo acá, aunque sea uno que no esté dibujado. Quiero uno limpio. Acá tengo uno limpio. ¿Se acuerdan de Mary Jane y Peter Parker que se quería jubilar en un hotel? Sí, sí, sí. Estuvieron viendo ahí los casos de uso. Bueno, fíjense que a lo último le dije que no usaran, pero había una narración. Nosotros vamos a trabajar sobre esta narración que tenemos acá. Y generalmente la vamos a usar para especificar un poco más, para especificar los casos de uso. Van a encontrarse en los ejemplos que le damos que hay en algún lado donde alguien tira mucha magia. Y generalmente esa magia que nosotros tiramos es para que ustedes puedan especificar el caso de uso. Vamos a leer un poco esta narración y vamos a ver qué nos dice. Mendoza Sansumi, agente de reserva. Con lo cual, tengo a este tal Mendoza Sansumi. ¿Qué rol tiene Mendoza Sansumi en este momento, en este lugar y en esta situación? ¿Gestionar reservas? Agente de reserva. Agente de reserva, el rol que tiene es de agente de reserva. ¿Qué dice que es este muchacho? Este muchacho es agente de reserva. Ya lo dice ahí. Del Hotel Santa Cruz B&B. Está esperando una llamada y se muestra la pantalla principal de Hotel App. Bien, no está jugando ni al Buscaminas, no está jugando ni a las cartas, está en su puesto sentadito frente a la pantalla principal. Entra una llamada telefónica de la señora Jane Gogul, que es una cliente de la ciudad de Nueva York. Hola, soy Jane. Me gustaría hacer una reserva para la víspera de Año Nuevo, le dice la señora. Mendoza selecciona la función Crear reserva en la pantalla principal de Hotel App y aparece un formulario de reserva vacío y se genera una reserva iniciada. ¿Cuándo llegarás?, le pregunta Mendoza. El 31 de diciembre, dice Jane, y me gustaría quedarme hasta el 5 de enero. Mendoza ingresa fechas en el formulario. ¿Qué tipo de habitación te gustaría?, pregunta Mendoza. Y ella dice, estaré con mi esposo, por lo cual una habitación individual será suficiente. ¿Está disponible la habitación azul?, pregunta Jane. Mendoza selecciona simple o individual en el formulario de reserva y realiza la búsqueda. El sistema responde con 3 habitaciones disponibles, que es la Victoria, la Blue y la Queen. Sí, lo está, le responde él, y Mendoza selecciona la habitación azul. Y el sistema completa un formulario de reserva y marca la reserva como retenida. Para el caso de que el cliente no acepte las opciones encontradas, la reserva pasa a ser cancelada. Mendoza ingresa el nombre completo de Jane en el sistema. La señora Gogul es un cliente existente, por lo que el sistema responde completando los campos del cliente en el formulario de reserva y le pregunta si le gustaría confirmar la reserva hoy. Ella dice que sí y le pasa el número de la tarjeta de crédito. Jane hace una pausa mientras Mendoza escribe esto. La fecha de vencimiento es julio del 2025, ya estaría vencida esa tarjeta, pero no importa. Mendoza ingresa toda esa información y selecciona verificar pago en el sistema. Después de unos 5 segundos, el sistema responde que el crédito está verificado. El sistema cambia al estado de reserva pagada. Y en el caso de que el pago no pueda ser verificado, el reserva pasa pendiente de pago. El cliente tendrá máximo 24 horas para confirmarla. Si no registra el pago, la reserva pasa cancelada. Mendoza le dice a Jane la identificación de la reserva, quedando como confirmada. El número de identificación de la reserva es el número de reserva que los da el sistema, y le pregunta si hay algo más que pueda hacer por usted hoy. Jane responde que no. Mendoza le agradece, se despide, besitos, besitos, chau, chau. Cierra la ventana del formulario de reserva, que le devuelve la pantalla principal de Hotel App. Todo esto es lo que sucede para poder crear y pagar una reserva. ¿Se entendió más o menos la dinámica de todo lo que sucede para crear una reserva? Sí,
Sí, profe. Bien, me gusta. Con lo cual, si yo estuviera en mi caso de uso, viendo que estamos en el caso de uso, viendo que, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Me perdí. ¿Cómo se llama este caso de uso? ¿Crear Crear reserva? una nueva reserva. ¿Y quién lo dispara, este caso de uso? ¿El agente de Mendoza. reservas? La señora Google, ¿no? No, Sansumi. No, porque ella no accede al sistema. Perfecto. Con lo cual, el caso de uso puede ser crear una reserva, crear una nueva reserva. Recuerden que lo que pongan acá tiene que ser igual a lo que pusieron en el globito. Si no es lo mismo, no está bien. Y tacho. Está mal. Tacho, me pongo nervioso, me agarra la ansiedad, se me da ahí por comer torta frita un día como hoy, se me va el peso para arriba y me pongo mal y tacho. Así que el caso de uso puede ser crear reserva, crear una nueva reserva. Lo importante es que se llame igual. Número. En este caso le vamos a poner 1 porque no estamos codificando. Versión, si tuviéramos varias versiones, pues yo como recuerdan, pues yo sé que recuerdan todo lo que yo les digo. Siempre les dije que es un proceso de discovery en donde podemos varias veces ir volviendo y viniendo sobre los mismos casos de uso. Y en cada una voy aprendiendo cada vez más, iría un número de versión. Generalmente las versiones se versionan de esta manera, 1.0, 1.1, 1.2. A veces si somos muy exquisitos podemos ir a un siguiente nivel, pero depende siempre de cómo manejamos el versionado. No es relevante, simplemente existe un versionado. El actor principal, ya quedábamos que era el agente de reserva. Profe, Sí, me olvidé ahora mismo. El número 1, no el de la versión, el anterior. Ese es el es ¿cuántas el casos de código uso vas único, haciendo? es el código único de identificación del caso de uso. Ah, ok, listo, perfecto. En nuestro caso generalmente le ponemos 1, 2, 3, 4, 5. Ponele que en el lugar donde trabaja Valentín pueden poner SBR001- es un código 1. Sistema de venta de reservas, caso de uso 001. Es un código 1 un código que generalmente es una convención que lo dice alguien que está muy centrado en hacer esas convenciones. ¿Ok? Perfecto. Entonces, depende de ahí. Actor secundario, no hay ningún otro actor que interactúe con este caso de uso. No hay nadie que apriete el botón del otro lado, no hay nadie que esté esperando, nada. No, como no hay nada que pase ahí, no pasa nada. Objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este caso de uso? Recrear una reserva. Para una habitación. Dice habitación. La verdad no sé si es solo para habitaciones o si es para habitar cualquier cosa. ¿Ok? Podríamos, si nosotros hacemos este caso de uso, que es crear reserva, para una habitación, pondría habitación. Como no tengo toda esa información, capaz ni la pondría. Yo pondría crear una reserva. ¿Y qué pasa además cuando creo una reserva? ¿Qué más hago? Se ¿Realizar bloquea el la pago? habilitación. Me hablaron dos y me perdí. Mi cerebro está monotemático. Yo ¿Qué dije dije? realizar el pago. Y Yo dije que se bloquea la habitación hasta que se realice el pago. no, me quedo con crear una reserva y realizar el pago. Pero Es verificar, ¿no? Que esté pagado. realizar el pago, que puede ser positivo o negativo. Pero a Estefanía me la guardo un segundo. Precondición. ¿Cómo está el sistema cuando arranca? ¿En qué estatus está?
En standby, pero asumo ya está logueado. Si yo voy acá, espere que lo perdí a Mendoza. ¿Dónde está Mendoza? Su puesto de trabajo. Supongo en la recepción. Logueada en el sistema. Esperando una llamada, dice también. ¿Qué dice en el texto? Lean el texto, no me tiren fruta. Está esperando una Parece. llamada y se muestra la claro. pantalla principal de Está Hotel App. claro. ¿Y dónde está? En la pantalla principal de Hotel App. Con lo cual, el caso de uso, la aplicación, ¿en qué estatus está? En la Si pantalla te- principal. Está en la pantalla principal en Hotel App. Ojo, me estoy comiendo todo el texto que está arriba, no recuerdo en este momento qué está haciendo Mendoza. O sea, cómo está Mendoza logueado, si está logueado o no está logueado. Imaginemos que Mendoza está logueado, yo debería decir, el actor se encuentra logueado, verificado, instanciado, o como lo sepan decir donde ustedes trabajan, activo en el sistema y este está en la pantalla principal de Hotel App, era. Con lo cual, ese es el escenario inicial. Si yo digo que no arranca ahí, puedo decirlo, yo soy el que define dónde el caso de uso arranca. Si yo digo que este caso de uso está con el usuario iniciado y que este muchacho está donde está, Mendoza se reserva que después de llamada, en la pantalla de teléfono, esta es una reserva, selecciona, está ya en la función de crear reserva, puedo decir que él está en la función de crear reserva, pero ojo que si yo ya estoy en el formulario de crear reserva, el sistema está en la pantalla de crear reserva sale tela. Está en la pantalla de crear reserva y me encuentro con una reserva en estado iniciada con un formulario vacío. Y esa va a ser la situación inicial. ¿Se entiende? El que define dónde inicia el caso de uso soy yo y el estado en que está en el sistema. Pero yo puedo decir en este caso que él está sentadito, logueado frente a la pantalla principal de Hotel App, o puedo decir que él ya está en la opción crear reserva, pero está en la opción crear reserva con con un formulario vacío y una reserva en estado iniciada. El estado inicial de mi reserva es iniciada, con lo cual, volviendo a quien preguntó por el testing de los casos del testing, el estado inicial de mi caso de test es con una reserva en estado vacía en estado iniciada. ¿Se entiende? Así Sí, es. profe. Volvamos. Si yo vuelvo acá a mi Word, que es hermoso que está acá. La postcondición. La postcondición que me dice, que no lo habíamos visto allá, es cómo queda mi caso de uso al final. Mi caso de uso al final, el sistema, una vez que se cierra el caso de uso, ¿cómo queda? Si yo voy al texto que venimos charlando, por acá, por este lado me dice, y recuerden que yo les había hablado hace 5 minutos, si alguno me acuerda, ¿qué registrábamos en el flujo básico? El paso por paso que tiene que ser el usuario y la respuesta del sistema. ¿Y cómo les dije que era ese paso por paso? ¿Cuál era el que nosotros nos tensionábamos más, les poníamos mucho más onda? ¿Cómo lo llamé? El camino feliz. Nosotros nos concentrábamos en el camino feliz. Y si yo hago el camino feliz de este caso de uso, ¿cómo queda este caso de uso? La reserva queda hecha y pagada, ¿no? Claro, Por confirmada. eso. Con lo cual, la poscondición va a ser
una reserva realizada en estado pagado o algo por el estilo. No hace falta ser Borges, ¿ok? Pero bien escrito. Sin falta ortografía. Bueno, acá falta a veces ya. Uy, por Dios. Pagado. Ahí está. Fíjense que lo que tengo acá es el estado de la postcondición del caso de uso. Y si volvemos al testing, al TDD, con los que sufrieron programación básica 2, esto que está en esta postcondición, ¿a ustedes a qué les hace acordar? A un Y true. sí, el resultado esperado. A una contrastación, con lo cual la ejecución de este caso de uso tiene que ser el verde. Y van a ver que todos los flujos alternativos son todas las combinaciones que puede tener este caso de uso, van a ser los nuevos test, dado que tengo una reserva en estado iniciada, una reserva pendiente de inicio y que se inicia, el usuario me cancela la reserva. Y ahí queda en estado cancelado. Con lo cual va a terminar siendo cada uno de los test que nosotros vamos a realizar, porque son todas las funciones que se espera que haga el sistema y la que nosotros vamos a necesitar, no otras, no la que el programador invente, no todos los métodos que le encante meter porque pasó por la vida y se los quiso meter, sino son el flujo feliz y las alternativas, que es lo que va a contemplar el sistema. Con lo cual, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? ¿Se entiende? Yo entiendo que a ustedes cuando hacen ahora los testing el TDD les cuesta porque todo esto no está, no lo ven. No se los da nadie, tienen que ustedes ponerse a maquinar cómo funciona el sistema. ¿Ok? Pero la idea es esa. Eso es lo que pasa. ¿Se entiende? Se entiende. Afirmativo. Sí, profe, genial. Ok. Proceda. Volvemos. Si yo voy, me perdí, ¿dónde está? Acá, 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 acá. ¿Qué es lo primero que hace Mendoza una vez que está en el Hotel App? Cliquea el botón crear reserva. Clique al botón crear reserva. Lo primero que hace es darle un clic acá. Con lo cual, acá no hay una especificación básica, no hay un 1, agente de reserva. Acá, si ustedes dicen cliquean, cliquean para todos. Si dicen aprieta, aprieta para todos. Si dicen Selecciona. selecciona, selecciona para todos. Más adelante, es como se use en la organización como de ustedes están, es como ustedes lo quieran contar, es como su abuela lo entienda. ¿Ok? Siempre hay que mantener la consistencia. Siempre hay que mantener la consistencia, no hay que mezclar. Selecciona la opción, aprieta el botón. Creo que decía eso. O algo parecido. Es lo primero que hace este muchacho Mendoza. Después, miren que perdí. ¿Qué es lo que hace el sistema cuando él aprieta ese botón crear reserva? Muestra un Aparece formulario. el formulario. Muestra un formulario vacío. ¿Y qué más hace? El sistema genera una reserva iniciada. Exacto. Sigamos. Me perdí. Sistema. Muestra, pero bien escrito, no como lo escribe el profesor. Hasta ahora. Muestra un formulario
vacío, despliega un formulario vacío, muestra una pantalla de reserva, como lo llamen. ¿Ok? Ahora, primer punto. Podemos poner y genera una reserva o un registro de reserva o no, en un estado iniciado. Está bien. Otra opción. Que son las dos acciones que hace el sistema. Y ¿Qué esa está parece bien? mejor. ¿Qué está bien y qué está mal? Yo prefiero esta. ¿Qué hacen ustedes? Sistema genera una reserva, un formulario vacío con una reserva en estado iniciado con y más o menos tengo un párrafo acá. Más o menos me pega en un párrafo. No, no está bien, no queda bien, no es lo que yo esperaba. Con lo cual vuelve a agarrarme el estrés, vuelve a agarrarme la ansiedad y sube el peso. Recomendación, si pueden abrirlo es mejor porque muestra las dos acciones que hace el sistema. Muestra un formulario vacío y genera una reserva iniciada. 4. El sistema ya actuó. Ahora la gente tiene que poner los datos. ¿Hace falta poner que escucha al cliente para ingresar los datos? A ver, ahí es una gran pregunta. En otra época te hubiera puesto carita, pero es una gran pregunta. ¿A mí me interesa que él escuche al cliente? No. ¿Qué me interesa a mí que hace él? ¿Cómo interactúa con el sistema? ¿Cómo interactúa en el sistema? Entonces a mí lo que me interesa es que él ingrese los datos. Con lo cual, Perfecto. yo voy a poner qué es lo que él hace. ¿Qué es lo primero que ingresa en todo esto? Las fechas de reserva. Check-in. Ahí está. Pone, ingresa las fechas esperadas de estadía, de check-in, de check-out. Volvamos. Ahí ya estamos hablando con terminología de negocio. Si hablamos check-in, check-out, está bien si todos lo entienden. Puede ser fecha de ingreso o fecha de egreso, está bien si todos lo entienden. Lo importante es que él está ingresando las fechas. ¿Qué más pone aparte de las fechas? ¿Qué tipo de habitación? El tipo de habitación, con lo cual tengo las fechas de inicio, fecha de fin, el tipo de habitación, donde él selecciona, y una vez que hace todo eso, ¿qué hace Mendoza con todo eso? Puede ser, profe, que cuando ponen las fechas, el sistema le dice cuáles son las habitaciones disponibles antes de elegir cuál es el tipo de habitación. Es otra muy buena pregunta. Igual ahí especifica que selecciona simple y recién ahí le aparecen las habitaciones disponibles. Claro, Es- me equivoco, tienes razón. Una no te cosa es. tiene, no, 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 no te me vayas, no te me vayas, no te me vayas, no te me vayas. Listo, Por listo, me favor, quedo, no me te me quedo, me vayas, quedo, no me te me quedo. vayas, no te vayas. Volvamos. Acá dice todo esto. Yo acá estoy especificando. Vamos al caso que a mí me gusta, que es ingresa fecha de inicio de check-in, Por lo que entendí, cuando selecciona la habitación se dispara el filtro, ¿no? La búsqueda. Sí, pero el profe dijo que me plante acá, así que al que me diga lo contrario, nos vemos a la así me Sí, salida. lo gusta, fajo, lo fajo. así me gusta, plántate ahí. Vamos acá. Yo digo lo que digo porque soy el profesor y me la banco. Y vamos acá.
Pongamos un poco más de gana, pues no se ve. De la pantalla crea reserva. Tengo buscar de disponibilidad. Fecha de inicio. Fecha de fin. Tipo, habitación, que es un convito. ¿Ok? Si yo digo que aprieta el botón buscar porque soy el profesor, en mi pantalla hay un botón buscar. Si yo dijera que dijera algo así, porque no soy Borges, ya este botón deja de existir. Y el filtro de acá, los resultados van a ser con cada una de las habitaciones. Va a ser automático según yo vaya ingresando los datos. ¿Se entiende? Pero ya no hay botón buscar en la pantalla. Esto ya es automático según como yo vaya posicionándome en el filtro. Seguramente eso ya va a decir que hay un JavaScript y atrás del evento del after config de cada uno de estos campos va a ir generando y un servicio de búsqueda. Todo eso, aunque no lo crean, queda reflejado en este caso. Yo podría decir que pasa eso. O que se autofiltra después del ingreso de tipo de habitación. También. Esto ya me marca el comportamiento de la pantalla. ¿Se entiende eso? Así es. Si yo digo un Sí, botón, profe. va a haber un botón. Es así. Y retorno a las habitaciones disponibles. Con lo cual, después de que pasa eso, el sistema retorna a las habitaciones disponibles. Con las habitaciones disponibles, ¿qué hace el agente de reserva? Según el texto hermoso que tengo acá. En el camino feliz. ¿Me importa con quién va a estar Mary Jane? ¿Me importa que quiere el azul? O, perdón, la señora Google, si quiere el azul, la verde o la amarilla. No, a mí lo único que me importa que acá, ¿dónde está? En el medio de ese párrafo, donde dice Mendoza Acá. selecciona la Mendoza selecciona la habitación azul. habitación. ¿Qué sería? Confirma con el cliente
la habitación y después la selección, Ahí algo donde así. dice marca como retenida. Ahí está, responde Mendoza. Mendoza selecciona la habitación azul. Ujú. Ahí está, ahí lo encontré. Mendoza selecciona habitación azul. Con lo cual, yo acá tengo todas las habitaciones y se ve que tienen un check por algún lado por acá. Y Mendoza lo que hace es, imagino yo, puede ser cualquier cosa, viene a hacer acá y la selecciona y el sistema la marca la habitación como retenida. Con lo cual, fíjense que sigo marcando comportamiento. ¿Y qué hace la gente de reserva? Selecciona la habitación deseada. Marca la habitación deseada. La acción debe ser la misma en todos los casos de uso y es la que usen y la que todos entiendan y la que todos se pongan de acuerdo. ¿Ok? En este caso es, para mí, selecciona la habitación deseada. Cuando selecciona la habitación deseada, ¿qué hace el sistema? La marca como retenida. Sí, pasa el estado retenido. ¿Y qué más hace? Completa el formulario El de sistema reserva. completa todo el formulario de reserva y marca la reserva como retenida. ¿Ok? Hace las dos cosas. Volvamos. Y yo pongo acá, yo hablo de lo que ve, lo que el actor ve y de lo que pasa por atrás. Agente de reserva. Ya tenemos la... ¿Dónde está? Tipo, me perdí. Responde sí. Reserva y reserva como retenida. Para el caso del cliente no acepte las opciones, entonces la reserva pasa como cancelada. Bueno, acá vamos a tener un flujo alternativo. Que llegado el momento lo pondremos. Si hay otro flujo alternativo por acá, que es que el sistema responde con 3 habitaciones. Pero eso lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿Por qué? Porque podría no responder nada el sistema, si no tiene ganas de responder. Pero sigamos. Mendoza ingresa el nombre completo de Jane en el sistema. Con lo cual, lo que va a hacer Mendoza es Completar datos del cliente. ingresa el nombre completo. ¿Por qué Camina te lo, feliz. ¿por qué te lo Sí. corto el nombre completo y te lo digo completar los datos? Porque yo ya lo leí el caso de uso. Fíjate, la señora Google es un cliente existente, por lo que el sistema responde completando los datos del cliente en el formulario de reserva. No es un buen parámetro de busca el nombre del sistema, del cliente, debería haber sido el DNI. Ya ahí si estuviéramos en base de datos ya no tendríamos un problema, pero bueno. Ponele que buscamos por nombre, pusimos pusimos un índice único por nombre y todos los Juan con duplicado, entonces tenemos todos los Juan Pérez ordenados, pero bueno. Sigamos. Como es así, yo que voy a poner que ingresa el nombre del cliente. Ahí podría ser también otro alternativo, ¿no? Ahí vamos a tener otro alternativo prontamente. Normalmente mientras vas escribiendo el flujo básico, podés ir anotando Todo se para puede alternativa, ¿no? hacer, Claro. sí, pero yo ya no tengo tu edad. Entonces, acá el sistema responde con los campos del cliente.
podría tener una alternativa, como dijimos así, y no responder con nada, porque no existe. Entonces yo voy a poner sistema autocompleta con los datos del cliente existente. Verifica existencia y autocompleta, podríamos poner. Porque es lo que hace. En ese caso sí pueden ir dos acciones, digamos, en un... Pueden ir una dos, misma reunión. pueden ir dos, pueden ir tres. Pueden ir todas las que quieras, siempre en cuanto yo, como profesor, lo entienda y no me parezca burdo. Pero si aceptamos arriba, Está bien, o sea, está bien si se separa así y si es está, sintético no pasaría nada. está bien marcar un camino. Agente de reserva. Marcar un camino. Si lo haces siempre en dos, seguí haciéndolo en dos. Aunque ya el profesor esté bastante cansado. Digamos. Agente de reserva. ¿Qué hace el agente de reserva acá? Como estamos por el camino feliz, el sistema encontró los datos, le pregunta, le confirma la reserva hoy, le dice que sí, y le dice que va a efectuar el pago. Como vamos por el camino feliz, no me importa lo que él hable con la señora, pero sí me importa que quiere pagar. Y entonces, ¿qué pasa acá? Ingresa los datos de la tarjeta y Uh, intenta verificar el pago, ¿no? Ingresa los datos de la tarjeta con la fecha, con número y fecha de vencimiento. ¿Qué hace el sistema en este caso? Ahí no faltaría que selecciona verificar pago. Tiene razón, tiene razón. Excelente. Falta él presionar el verificar pago, apretar verificar pago, o lo que sea más que haga Mendoza en todo esto. Selecciona el botón, presiona el botón. ¿Y qué hace el sistema acá? Verifica el pago. Verifica el pago y responde con que el crédito está verificado. Y paga la reserva y pasa la reserva pagada. Con lo cual hace tres acciones. Responder, es verdad. Creo que verificar el pago y que responde con que el crédito está pagado es solo el estado de la respuesta. Con lo cual podría verificar pago y cambia el estado de reserva pagada. Con responde, básicamente es un mensaje, ¿no? En pantalla. Exacto. Ok. Pago 15.
Ya echa el pago al gato, sigamos. Ahí está, 15, 16. ¿Qué más pasa con el 16? A ver. Pagada, en caso de no necesitar el pago, por ahora no, tengo un alternativo. Y intentará ver si no registra el pago, la reserva es cancelada. Mendoza le dice a Mary Jane la identificación de la reserva quedando como confirmada. Sí, acá hay un punto medio álgido en todo esto. Que es que yo tengo el último estado de la reserva como pagada. Y Mendoza no confirma más nada, pero el sistema devuelve un número de reserva o confirmación, llamémosle. Y Mendoza dice que la reserva queda confirmada. Lo que a mí no me queda claro si es que queda confirmada porque él al devolver ese número se lo deja confirmado a la señora o porque si verdaderamente cambia el estado. No me queda claro en este texto. Podría ser cualquiera de los dos, podría ser uno o podría ser que pagada ya está confirmada y ya no me interesa. Yo tomo como que con la devolución de ese número de reserva ya está confirmada, pero el estado de la reserva queda en pagada. ¿Se entiende? Sí, profe. O puede ser que genere ese número de reserva y una vez que se genera ese número de reserva, pasa a pagada, el número definitivo o a confirmada, que también puede ser que pasen esos dos estados, que como antes la reserva quedaba en un estado intermedio, que era pendiente de pago, hasta que no se pague, no genera el número y no termina generando la confirmación a partir de la generación del número. No sé, eso no me queda muy claro, es un comportamiento que nunca terminé de definir, sépanlo. Pero bueno, para este caso, para lo que estamos hablando hoy, cualquiera puede ser válido según como ustedes acepten que funciona el sistema. Puede ser que devuelva el número de reserva, 17, confirmado. Ok, imaginándose que fuera parte del flujo de estados dentro de el pago y que el pago cuando genera el número definitivo se genera la confirmación. ¿Por qué digo esto? Porque hay sistemas donde hay números internos y números definitivos. Como en este caso la reserva se puede cancelar si él cierra o desaparece y demás, capaz no me interesa guardar el número final. En el caso, por ejemplo, la casa de la facturación. Yo hasta que no confirmo una factura, el número final de la factura no se genera. ¿Por qué? Para no perder un número de factura y tener que poner en todos los libros diarios la anulación de la factura. Son formas de funcionamiento. No lo voy a definir hoy a esta hora. Pero bueno, lo importante es que entiendan cómo funciona el flujo básico. Flujos alternativos. Ay, no. Habíamos encontrado un primero por acá, que andaba por acá, que lo habíamos marcado con A, que era este, que el sistema responde con 3 habitaciones. Si yo voy a mi especificación, sería el 5, la línea 5. ¿No? Sí, profe. Que el usuario no sea existente, ¿no? No, la línea 5 es el que Ah, perdón. hace el autofiltro y yo podría decir que no existen datos Correspondientes, ¿no? para el criterio de búsqueda. Por ejemplo. Después habíamos marcado otro más por acá, que estaba creo que acá, que no acepte las opciones encontradas. El cliente pueda no querer lo que le estamos mostrando. Si el cliente puede no querer,
entonces es por acá donde él selecciona algún lado, el agente reserva selecciona la habitación deseada, que es el A6. A6, el cliente no acepta la selección, pongámosle, se cierra la pantalla y la reserva pasa a cancelada. Podríamos tener un A6.1 que podría ser una opción válida también, que el cliente modifique y no se vaya, y ahora buscame de esta manera, también podríamos tenerlo, por ejemplo, ya que sería una funcionalidad. Después tenemos acá otra A, que es la parte que el cliente existe, con lo cual yo debería ir acá, buscar dónde es el cliente que existe, dónde es el cliente que existe, 10. el 10. Entonces voy a tener a 10. Podría suceder eso, que como no existe el cliente en el sistema, me despliegue un formulario para alta de un nuevo cliente, por ejemplo. Fíjense cómo voy marcando también en los alternativos funcionalidad. Después tenía por acá que no responde con código verificado, el sistema recibe la pagada. En caso de el pago no pueda ser verificado, pasa pendiente de pago. Entonces yo estoy por acá, donde estoy, me perdí. La verificación del pago. Acá, 14. Y con eso creo que tenemos todas las alternativas. Después, observaciones. Las observaciones son cualquier observación que afecte a todo el caso de uso y que quiera dejar registrado. Yo la que le pongo siempre puede salir en cualquier etapa. Pero nada, hay que pensarlo un poco más. Yo a veces tiro eso. Esto sería la especificación de un caso de uso. Detallado. Por favor, he visto en parciales otro de los casos que me causa ansiedad. Y lo he visto en parciales. Vamos a escribir. ¿Dónde caxo está? No encuentro la opción, pero lo que me hacen es me copian todo este texto y me lo mandan así nomás como están en el flujo básico. No es eso. Y me ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por cada renglón. Por favor, no hagan eso. Para hacer eso no hagan nada. ¿Ok? Es un montón, ¿en serio hicieron eso? Sí, No puede ser. porfi. No hagan nada para hacer eso. ¿Eh? Pero bueno, esta es la especificación de un caso de uso. ¿Hasta acá alguno se me perdió? Creo que no. Profe, este que acabamos de hacer después, ¿lo puede compartir para tenerlo de referencia? Espere que lo guardo.
que estaría bueno. Y ahora cuando lo guardo, lo subo. Lo subo directamente acá ahora al Teams. No sé si lo hace Amilcar, si lo hace ChatGPT, pero No, para mí lo hace mejor. Ni siquiera usó una IA, hizo control C, control V, pegó todo. sí, ChatGPT lo hace mejor. Nosotros estamos generando especificaciones de casos de uso ya no con ChatGPT, pero con cosas parecidas. Pero bueno, sí, lo hace mejor. Hoy ya tenés programación orientada a especificaciones y demás. Hoy ya esto está quedando en el olvido, pero ustedes tienen que entender que si ustedes pueden armar esta especificación, el Claudio se los va a hacer mucho más, seguramente el código que genere va a ser mucho más mejor, como diría un amigo, asociado a la especificación funcional. Es más, en el futuro lo van a medir posiblemente de cuánto menos token use y eso va a depender de cuánto ustedes mejor puedan hacer esta especificación para Claudio, para ChatGPT o para, no me acuerdo cómo se llamaba, el de Google, que era, no me acuerdo, ya el Alzheimer no me acuerdo, no me escapó. Gemini. No, Gemini no. Él tiene uno propio para generación de código Google. Y no me acuerdo. No tiene, yo me enteré ayer o antes de ayer. O sea, abrió mucho el espectro Google en lo que es inteligencia artificial y tiene el ChatGPT 4, 5, 6 más o menos, tiene Gemini y un par más dando vuelta en todo eso. Y tiene uno que es específico para generar anti-gravity. Ahí está. Anti-gravity es. Ahí alguien lo escribió y tiene razón. Con lo cual, cuanto mejores sean ustedes escribiendo esto, van a generar menos cantidad de token y los van a medir por eso. Como antes los medían por la cantidad de líneas de código y por la cantidad de bugs que hacían, ahora lo van a decir por cuánto menos gasten en la generación, en el uso de tokens. Así que por eso también es importante entender esto dentro de todo. ¿Hasta acá tenemos alguna duda? No, profe, se entendió bien. No, no. Bueno. Un momento, ya les paso a la tarea que van a tener que hacer para la clase que viene. ¿Se ve mi pantalla de Mercado Libre? Afirmativo. Sí, Ok. sí. Vamos con accesorio de vehículo. Vamos con una goma. Necesito. Ya eché un gato, así que no jodas vos también porque te echo vos también. Ahora sí, ya vamos. Acá. Ahí, quédese ahí. Necesito para la próxima clase que me hagan diagrama de casos de uso y especificación funcional de comprar un producto de Mercado Libre. Quiero que hagan la compra, el proceso que me especifiquen el proceso completo desde comprar un producto, desde que ¿Cuáles son las condiciones iniciales? me las van a decir ustedes. Ok. Ustedes van a definir cuáles son las condiciones iniciales. Más, yo le puse la goma que es fácil porque ponen la cantidad y el precio, pero no es a vos, pero puedo ser un poco más exigente y No, no lo sé, profe. puedo ponerle que quiero comprar una remera o ropa donde tengo diferentes colores, donde tengo talles y los talles se van acomodando los colores. No está pasando justo en este, se ve, pero a ver, remera de hombre. Vamos a ver, a ver qué me muestra. En este caso es raro porque no hay vendedor, digamos, ¿no? Soy el sistema y yo. Va a ser el cliente, comprador. No hay Claro, vendedor, sí, hay un sí. comprador. ¿Y qué hace el comprador? Bueno, me va a decir desde qué momento ustedes aparecen, en qué momento desaparecen, qué opciones tienen. Por ejemplo, acá fíjense que tengo toda una opción de colores. Perfecto. Para las remeras, tiene talles. Yo seguramente si elijo un talle va a ir cambiando el color, porque va a estar asociado.
van a tener que seleccionar un producto y hacerme toda la especificación de lo que es todo el camino del producto. O sea, van a poner cuáles van a ser las condiciones iniciales, cuáles van a ser las condiciones finales, cómo va a ir comportándose la aplicación, qué formularios me va a ir desplegando, qué datos me va a ir pidiendo. No hace falta que compren nada, por favor, no le digan al profesor. Nada a los chicos de comprarse esas cosas que salen muy caras y necesitan justificarla y van a decir que fue por el profesor que les pidió. Nada eso de autos de colección ni esas cosas venidas de países orientales que ahora están en guerra. Pero bueno, van a tener que especificar cómo se comporta el formulario de inicio al fin, cuáles son las condiciones especificadas, desde las condiciones iniciales y las condiciones finales, y por supuesto cómo va a ser todas las respuestas y los caminos alternativos que puedan surgir dentro de esa especificación del caso de uso. Y me gustaría que hagan el diagrama de casos de uso con todo lo que ustedes asociarían como los casos de uso secundarios asociados a caso de uso primario, que puede ser comprar un producto. ¿Se entiende? Sí, sí. Si no Sí, te sí, puedo... profe. Sí, Sí. no, sí, decí vos. No, una pregunta. Por ejemplo, el caso de escrolea para leer la información del producto entra como una acción. No sé si me metería tanto, Ok. porque a mí no me interesa lo que él escrolea. A mí me interesa la acción que él hace, que va a ser comprar. Ah, ok, listo. O sea, por eso yo voy a comprar. El problema va a ser no mío, sino va a ser tuyo definirme qué es una compra. Porque yo puedo decir que comprar es cuando aprieto acá y sucede todo. Si estoy logueado, si no estoy logueado, fíjense, acá tiene un buen caso de uso. O si para mí comprar es el caso de uso comprar, inicia acá, cuando selecciono en la buscar, pongo el producto a que quiero comprar, donde pongo remeras hombre azul, ponele, que azul siempre pega. Entonces el sistema me muestra todas las remeras correspondientes o todas las opciones correspondientes a mi criterio de búsqueda, selecciono una y si corresponde, selecciono o no. Yo quiero ver qué pasa desde esta pantalla o de esta pantalla, pero me vas a tener que definir vos. Si para vos comprar arranca el acto de comprar acá, si para vos arranca el acto de comprar acá y cómo se va desplegando, o para vos arranca el acto de comprar, o el caso de uso comprar, arranca desde acá. ¿Se entiende? Ok, sí, sí, se entiende. Yo creo que va a haber varios que van a empezar de acá, varios que van a empezar del otro y varios que van a empezar del otro. Yo quiero ver cómo cada uno lo va haciendo, qué cosas vamos a encontrar en común, qué cosas vamos a encontrar distintas, sobre todo para que vean que, según el contexto, según la persona, según la historia, define las cosas de distinta manera. Pero al final, lo importante que va a ser lo que suceda en el proceso de comprar, que va a ser la selección de un artículo, el pago y seguramente arreglar los tipos de entrega, todos van a tener más o menos lo mismo. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, profe. Traten de acompañarse de lo que ustedes puedan ver de la pantalla, no terminen comprando, por favor, pero cómo va pidiendo, qué no va pidiendo, lo que ustedes puedan entender que son alternativas. Por ejemplo, yo nunca había probado comprar sin loguearme. Recién me di cuenta que te pide usuario y contraseña. Está bueno eso, también debe aclararlo en los alternativos. Y ver qué le sugiere y qué no. A ver qué es lo que descubrimos todos que hace Mercado Libre y qué no hace Mercado Libre en el caso de uso comprar un producto. ¿Ok? Eso podríamos tenerlo como condición, ¿no? ¿Qué cosa? Estar logueado. Puede ser una precondición. Por ejemplo, o podés iniciar y pedirle el usuario y contraseña si no está logueado. También. Depende. O sea, todo eso lo vas a tener que ir formando vos de cómo se va a comportar. O puede ser que sean dos casos de uso.
comprar un producto habiendo iniciado sesión o comprar un producto sin habiendo iniciado sesión. Y ven ahí cómo Bueno. se empiezan a refinar y cómo empezamos a tener distintos escenarios y cómo empiezo a tener distintos test de prueba, dado que estoy logueado en el sistema, y presiono el botón comprar sobre el producto seleccionado, sobre una remera de un talle L de color azul. Entonces, dado que estoy en el sistema pero no estoy logueado, me logueo y compro una remera de talle L color azul. Y todo eso son casos de prueba que debería probar y debería tener testeados y generados. ¿Se entiende? Sí, Y no sí. quiero darle más ideas al profe para que después haga enunciados para PB2, por favor. Totalmente. Que últimamente venimos bastante imaginativos con los vaqueros Fundamental. y esas cosas. En la parte de diseño vamos con mucho ingenio. Los chicos lo van a potenciar, vas a ver. Más allá de todo eso, empiezan a entender cómo las cosas se cruzan y cómo las cosas se dan. O sea, cómo la programación no es un acto solo por la vida, cómo viene acompañado de especificaciones, cómo esas especificaciones en un futuro me van a generar la programación, cómo valido las cosas que programo y todo lo demás. Empiezan a entender un poco más todo ese universo que antes vieron por separado y cómo se empieza a juntar. Eso es al final lo importante de todo esto, que vean que el acto de programar no es un acto instintivo. Tiene una función, y viene apalancado en artefactos y en metodología. ¿Hasta acá alguna duda? Negativo. Excelente. Así me gusta. Profe, O, sí. River o Boca. Boca ganó ayer. Si ganó ayer, creo que debería ser de Boca. Aunque River, ¿cuánto ganó antes? Antes de ayer ganó. También. Este fin de hay un superclásico. Hay superclásico. Uy, ¿qué sábado o domingo? Domingo tiene que ser. No me acuerdo. Si es domingo, es un buen momento para salir porque no queda nadie en la calle. Así Domingo, que bueno, domingo. es un buen momento para salir porque no queda nadie en la calle. Así que bueno, nada, gente, queden entretenidos, hagan la tarea. La clase que viene arrancamos directamente con Mercado Libre, así todos me cuentan a ver qué hicieron. Imagínense, pónganse en imaginativos, inviertan un poquito de tiempo, copien las pantallas para ver si lo que ustedes pusieron en la especificación se adapta a lo que está pasando en la pantalla, copien y peguen. Pueden hacerlo en Droideo, pueden hacerlo en Paint, pueden hacerlo en papel, mientras después les saquen una foto y lo podamos ver todos, pero nada, empiecen a enfrentarse al problema de diseñar. Aprovechen que ya Mercado Libre lo hizo y ustedes estarían haciendo ingeniería inversa, lo que se llama. Aprovechen a hacer ingeniería inversa y a ver qué les sale. Si lo que ustedes leen se adecua a lo que está pasando del otro lado. ¿Eh? Listo, Buenísimo, gracias. profe. Muy bien. Bárbaro, profe. Bueno, muchas gracias, profe. Cuídense. Buena Igualmente. semana. Saludos, Buena chau, chau, semana. chicos. Chau, Chau, Marce. Chau. chau. Buenas noches. Buenas noches. Noites del sur. Noichi desde el norte.